Boeing 777X, el gigante de dos motores que promete ser el avión más eficiente del mundo en todos los aspectos de rendimiento. Boeing pretende llamar la atención de las diferentes aerolíneas alrededor del mundo y para esto ha incluido una serie de importantes modificaciones en este avión, tanto por dentro como por fuera, entre las cuales podemos destacar las siguientes. Pantallas táctiles en la cabina de mando, mejoras aerodinámicas en su diseño, ventanas más grandes en la cabina de pasajeros más amplia, silenciosa y moderna, baja altitud de cabina y aire más limpio con humedad y control de temperatura mejorada, tecnología de marcha suave sin exceso de vibración, también la implementación de sus nuevos motores GE9X, entre otros. Pero como lo dice en el título, en este video nos vamos a centrar principalmente en el sistema de punta de ala plegable que incorpora el 777X. Trataremos de explicar su funcionamiento y por qué su inclusión en este avión específicamente. Seguramente tienes algunas dudas referentes a este sistema, como con qué fin se diseñó, en realidad será seguro y qué podemos esperar de él a futuro. Quédate hasta el final del video porque sé que puedes aclarar tus dudas. Y no te vayas, porque ya comenzamos. Indonesia 28, after departure, left turn heading 135, runway 23, clear for takeoff. Seguramente ya has visto en la red algunas imágenes o videos en los que se logra apreciar que las puntas de las alas de este avión no son fijas, sino que se pueden plegar o desplegar a voluntad de los pilotos desde la cabina de mando, logrando así aumentar o disminuir la envergadura de la aeronave. Y es que una mayor envergadura mejora la eficiencia aerodinámica y por lo tanto reduce el consumo de combustible, pero una envergadura de grandes dimensiones plantea problemas de compatibilidad de la aeronave con los aeropuertos, como sucedió en su momento con el Airbus A380 y una de las razones por las cuales este gigante no puede operar en cualquier aeropuerto. Pero, ¿será entonces este el caso del nuevo 777X? Si comparamos la envergadura de cada una de estas dos aeronaves, encontramos que la envergadura del A380 mide 79.8 metros, mientras que la envergadura del 777X solo mide 72 metros cuando tiene la punta de sus alas extendidas. La diferencia es prácticamente de 8 metros menos para el 777X, lo cual es una medida bastante reducida. Pero aún así el Boeing 777 entra en la misma categoría que la A380, la clase Foxtrot, lo cual lo limitaría a operar en los mismos aeropuertos que lo hace dicho avión. Pero el secreto radica en que este 777X no quiere ser parte de la misma categoría del Airbus A380, porque de ser de esta forma, este avión solamente podría ir a los mismos aeropuertos donde ya opera el gigante. Y Boeing no quiere dejar de ir a los aeropuertos donde operan las versiones anteriores de este 777X. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para entender más fácil la información que viene, vale la pena dar un pequeño repaso a los códigos de compatibilidad de aeronaves y aeropuertos de la OASI, que son Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo y Foxtrot. El día de hoy nos vamos solamente a enfocar en Echo y Foxtrot, que son los que corresponden a las aeronaves de las que estamos hablando en este video. Resulta que los aeropuertos son diseñados de cierta forma que en él pueden operar diferentes tipos de aeronaves. Dependiendo de las características de cada aeronave, esta es categorizada en diferentes códigos, dependiendo principalmente de ciertas medidas como la envergadura. Por lo tanto, una aeronave que mide más de 52 metros, pero menos de 65, es considerado que se encuentra en la categoría Eco. Pero si una aeronave mide de 65 metros a 80 metros, se considera que es clase Foxtrot o código Foxtrot. Con esto claro, tenemos que mirar lo que los fabricantes de aviones quieren lograr. Si tomamos como ejemplo el Boeing 787 y el Airbus A350, nos damos cuenta que son aviones destacados por su avanzada tecnología, gran seguridad y alta eficiencia. También notaremos que las compañías intentan mejorar cada vez más sus modelos más exitosos, con modificaciones que cada vez les permiten ir más lejos, es decir, obtener una mejor autonomía, con mayor cantidad de pasajeros y carga, pero consumiendo menos cantidad de combustible, lo cual logran con motores más potentes y eficientes, y diseños más aerodinámicos y menos pesados en sus nuevas versiones, lo cual llama la atención de antiguos y nuevos clientes, con cada nuevo lanzamiento de un avión innovador. Aparte de entender lo que los fabricantes de aviones quieren lograr, es conveniente tener una idea de cómo las aerolíneas están optando por operar sus vuelos entre ciudades secundarias o aeropuertos más pequeños, o sea, vuelos punto a punto
en aeropuertos con terminales y calles de rodaje más pequeños, en lugar de dirigir o concentrar rutas en grandes epicentros de recepción y distribución de pasajeros. Es verdad que estos grandes aeropuertos cuentan con una infraestructura principal para recibir y prestar servicio a aviones como el 747-8 y el Airbus A380, ambos de categoría Foxtrot, mientras que otros aeropuertos más pequeños no lo pueden hacer por falta de dicha infraestructura. Y es por esta razón que este tipo de aviones no puede operar en todos los aeropuertos, y esto puede significar una desventaja al no poder acaparar dicho mercado. Aquí entonces es donde entra en juego Boeing, que decidió hacer más eficiente el 777X. Entre las mejoras necesarias para lograrlo estaban construir unas alas muchísimo más largas. Y para evitar ascender de categoría de Echo a Foxtrot, decidieron implementar este sistema en el que las puntas de las alas se pueden plegar y se pueden desplegar, haciendo que este avión virtualmente pueda ser parte de ambas categorías, siendo una o la otra a su conveniencia. Por ejemplo, este avión en el aire, y obviamente con la punta de sus alas extendidas, podrá generar mayor sustentación, que se traduce en más eficiencia, y en tierra puede llevar a cabo sus operaciones encajando sin problema en pistas de rodaje, rampas de estacionamiento, hangares de mantenimiento y puertas de aeropuerto clase Eco de la base, ya que estas están diseñadas y construidas bajo ciertas medidas especiales. Esto significa que este avión podrá tener acceso a todos los aeropuertos en los que ya opera su versión anterior, el 777-300ER, pero con la diferencia de que este tendrá un ala mucho más eficiente y sin salirse de la categoría. Y esto representa una ventaja tremenda ante otros aviones de la misma categoría, pero que no son tan eficientes como este nuevo avión. Este 777 con sus alas extendidas tiene una envergadura de 72 metros, lo que lo pone en la misma categoría que el A380 y el 747-8, pero solo tendrá las puntas de sus alas extendidas durante el despegue, en vuelo y durante el aterrizaje. Pero una vez en tierra la envergadura se reduce a 64.8 metros, 3.5 metros menos por cada ala, y esto lo mantiene en la clase Eco, la misma a la que pertenece el A350, el cual es el avión que Boeing toma como referencia comparativa al decir que este 777 es más eficiente y representa menor costo operativo. Claro que la implementación de este nuevo mecanismo acarreará gastos para las compañías que decidan adquirir este avión, ya que tendrán que incluir nuevos programas de revisión y mantenimiento por parte del equipo técnico. También es lógico que instalar los dispositivos y mecanismos que componen el sistema agregarán un peso extra a la punta de las alas, aunque lógicamente todo eso ya está pensado. Si nos preguntamos en qué momento y en qué lugar se utilizará este sistema, se espera que durante el rodaje antes del despegue se lleven las puntas de las alas plegadas hasta un punto de espera cerca a la pista para poder desplegarlas, activando un mecanismo que tardará como mucho 20 segundos ejecutando la tarea hasta su bloqueo. Como es lógico, se han de añadir puntos extra a las listas de chequeo, antes del despegue y después del aterrizaje. Por ende, se han de esperar sistemas de advertencia. En caso de algún tipo de falla, se emitirá una advertencia de punta de ala a los pilotos, además de divisar una luz de advertencia y escuchar un sonido. A raíz de los inconvenientes con el Boeing 737 MAX, es posible que muchas personas no confíen hoy en día con estos nuevos sistemas innovadores. ¿Qué crees que va a pasar con este? Déjamelo en los comentarios, voy a estar súper pendiente para leerlos todos. Estoy seguro que este dato que les voy a dar a continuación muchas personas ya lo conocen, pero para las personas que aún no saben, les quiero comentar que este sistema de alas plegables no es nuevo. Este sistema ya se ha utilizado en el pasado principalmente por la aviación militar. ¿Con qué fin? Con el fin de optimizar al máximo el espacio en ciertos hangares o en los mismos portaaviones. Y bueno, ya casi terminando el video, quería compartir con ustedes una opinión muy personal acerca de este tema, de este sistema de punta de ala plegable. Y tal vez esté equivocado, tal vez alguno de ustedes me pueda desargumentar en un segundo con algo que me escriban en los comentarios, haciéndome entender por qué tal vez yo estoy muy equivocado. Pero lo que estoy pensando es que es muy posible que otras compañías, fabricantes de aviones, estén tal vez deseando llegar a incluir este sistema en sus próximos proyectos. ¿Por qué lo veo así? Porque es que de todas formas
Boeing ha invertido tiempo, ha invertido muchísimos, pues no sé cuántos millones de dólares, pero sé que ha invertido muchos millones de dólares en desarrollar este proyecto, este sistema. Y aparte de eso, o sea, desarrollar un sistema no solamente se trata de gastar dinero y tiempo, sino muchísimo esfuerzo, o sea, prueba y error. Y esto no es, o sea, y no es gratis, esta gente no creo que, que hagan cosas por hacerlas, o sea, si simplemente están utilizando este sistema es porque lograron encontrar mayor eficiencia, o así lo veo yo. Por ejemplo, Boeing en la misma página de ellos hacen una comparación del 777X en relación al Airbus A350-1000 y dicen que en cuanto a consumo de combustible, el Boeing 777X va a ser hasta un 12% más eficiente que el A350 y que en costos operativos va a ser más económico hasta en un 10%. Entonces lo que yo veo es que otras compañías pueden empezar a implementar este tipo de sistemas para entrar en el juego. Porque si esto llega a ser tan revolucionario como Boeing lo está anunciando, las otras compañías no le pueden quedar atrás. Entonces es por eso que veo que es muy posible que empiecen a implementar este sistema. O tal vez desarrollen un sistema nuevo. No sé, me gustaría mucho que me escriban, que me comenten qué creen del tema de este video. ¿Ustedes creen que este sistema va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Será que otras compañías lo van a empezar a implementar en sus proyectos? O tal vez no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Cuéntenme. Ustedes son personas increíbles, o sea, son personas increíbles, estoy aprendiendo demasiado de ustedes, yo trato de responder todos los comentarios que me hacen, trato de no quedarme con ninguno por ahí sin responder, o por lo menos sin darle el corazoncito y la manito arriba, porque yo sé que ustedes también sacan el tiempo para mirar estos videos, para comentar, y estoy muy agradecido con ustedes por eso. Y más que eso es porque me aportan demasiado valor, porque estoy aprendiendo demasiado de ustedes. O sea, estos videos yo no los tenía en la cabeza, yo no nací con esto, yo trato de buscar algo de información, de recopilar información y simplemente compartirlo con ustedes. Entonces la verdad es que yo aprendo muchísimo de ustedes, yo me quedo aterrado porque hay personas muy inteligentes que tienen conocimientos profundos y demasiado amplios de la aviación. Entonces muy feliz porque yo estoy aprendiendo mucho de ustedes también. Entonces nada, muchachos, coméntenme si les gustó el video, háganme un grandísimo favor, compártanlo con otras personas. Quiero crecer, quiero seguir haciendo videos, quiero seguir aprendiendo de ustedes. Suscríbanse, para mí eso es grandioso, para mí es grandioso ver cuando alguien me dice que se suscribió, para mí es maravilloso leer cuando alguien me dice que el canal es bueno, cuando me dicen que tengo cosas que mejorar. Pucha, de corazón quiero mejorar porque es para ustedes. Entonces, nada, con muchos errores, seguramente hay muchas cosas que no sé, trato de compartir lo que voy aprendiendo y de verdad que muchas gracias por todo, por ver el video hasta acá. Un abrazo muy fuerte y estamos en contacto para tratar de sacar un video más cuanto antes. Un abrazo, hasta luego, gracias.